El millonario fue a buscar a su hija después de que la pequeña pasara 5 días de viaje con su exesposa. Pero cuando la niña subió al auto, él se volteó y de inmediato aceleró para llevarla al hospital con un rostro lleno de pánico. Roberto Durán tamborileaba los dedos sobre el volante forrado en cuero de su Cadillac Escalade, último modelo, con la mirada fija en el reloj del tablero. 3:15 de la tarde. Elena llegaba 15 minutos tarde, una vieja costumbre que nunca había cambiado desde que firmaron los papeles del divorcio 2 años atrás. El bochorno de agosto sofocaba la acera de la colonia Polanco, pero dentro del vehículo el aire era tan fresco y el silencio tan profundo que Roberto podía oír el tic-tac de su reloj de pulsera. Se ajustó el cuello de la camisa echando un vistazo hacia la puerta giratoria del lujoso edificio de apartamentos. Odiaba la impuntualidad, pero hoy esa molestia se veía opacada por una extraña sensación de nerviosismo. 5 días. Era el periodo más largo que su hija Sofía había estado lejos de él desde que aprendió a caminar. La puerta de cristal finalmente giró. Salió Elena destacando entre la multitud como una estrella de cine recién bajada de un set de filmación. Su vestido de seda color crema se ceñía a su esbelta figura y unas gafas de sol enormes cubrían la mitad de su rostro, a pesar de que el sol ya estaba bajando. Caminaba con paso seguro sobre tacones altos, deslizando rápidamente el dedo sobre la pantalla de su teléfono. A su lado, pequeña y casi perdida, iba Sofía. Roberto entrecerró los ojos. La niña llevaba puesta una sudadera gruesa con capucha cerrada hasta el cuello. En medio de los 30 grados de calor de la Ciudad de México, esa imagen parecía totalmente fuera de lugar. Roberto bajó del auto y abrió la puerta trasera esperando. Elena se detuvo frente a él sin quitarse las gafas. El fuerte aroma de su perfume, un caro extracto de jazmín, golpeó la nariz de Roberto. «Discúlpame por hacerte esperar, mi cielo», dijo Elena con voz ligera, pero sin apartar la vista del teléfono. «El tráfico desde Acapulco es un verdadero calvario. Te juro que jamás volveré a tomar la autopista en domingo». «¿No? ¿Qué le pasa a Sofía?», preguntó Roberto señalando a su hija que estaba parada con la cabeza gacha junto a su madre. «¿Por qué lleva esa sudadera?». «Ah». Elena hizo un gesto con la mano, finalmente levantando la vista para mirarlo por un segundo. «Se agotó de tanto jugar. Estuvo correteando sin parar en la playa todos estos días. En el camino de vuelta se quedó dormida y tuve miedo de que el aire acondicionado le hiciera daño, así que le puse la sudadera por si acaso. Ya sabes cómo es, se cansa y se pone quejumbrosa». Puso una mano sobre el hombro de Sofía, empujándola suavemente hacia Roberto. «Saluda a papá, mi amor. Yo tengo que irme volando, tengo una reunión con unos inversionistas para tomar el té. Ya se me hizo tarde». «Hola, papá», susurró Sofía. Roberto se inclinó listo para levantarla y sentarla en el auto. Al acortarse la distancia entre los dos debajo de la fragancia costosa de Elena, el agudo sentido del olfato de Roberto captó un olor distinto. Un aroma agrio y rancio a sudor viejo añejado en la tela gruesa de la sudadera. No era el olor de una niña que acababa de volver de unas vacaciones lujosas. Se detuvo mirando a Elena con duda. Pero ella ya le había dado la espalda, despidiéndose con un gesto indiferente de la mano sin voltear a ver a su hija ni una sola vez. El ruido de sus tacones se alejó rápidamente hasta desaparecer tras la puerta giratoria. «Sofía», llamó Roberto en voz baja, tomando a la niña por los hombros. «¿Estás bien, princesa?». Sofía levantó la vista. Sus grandes ojos, normalmente llenos de vida, ahora estaban hundidos, apagados y carentes de ese brillo travieso. Intentó forzar una sonrisa, pero las comisuras de sus labios se torcieron de forma extraña. «Te extrañé, papá». Su voz era áspera, seca, como el crujido de hojas secas. Roberto la guió hasta el asiento trasero, alargando la mano para abrocharle el cinturón de seguridad. Cuando el dorso de su mano rozó accidentalmente el costado de la niña, sintió cómo su pequeño cuerpo se tensaba de inmediato. Sofía se estremeció, un temblor leve le recorrió la espalda, como si estuviera tratando de contener algo terrible. «Muy bien, vamos a casa», dijo Roberto, tratando de mantener un tono tranquilo para calmarla, aunque una vaga inquietud se estaba gestando en su interior. Cerró la puerta, se dirigió al asiento del conductor. El Cadillac se deslizó suavemente, dejando atrás el ostentoso edificio. Roberto miró por el espejo retrovisor. Sofía no estaba recostada contra el cómodo asiento de cuero, ni había pedido poner música, ni preguntó por la cena como solía hacer.
Estaba acurrucada en la esquina del asiento con las rodillas juntas, abrazándose fuertemente la parte baja del abdomen. La mano de Roberto apretó el volante. Algo andaba mal. El tráfico en el Paseo de la Reforma se movía lentamente como un río perezoso. Dentro del Cadillac, Roberto ajustó el espejo retrovisor varias veces, tratando de encontrar la mirada de su hija, pero Sofía seguía con la cabeza gacha, aferrada a su abdomen. Esta imagen le recordó las noches de hace 3 años, antes de firmar el divorcio. Solía llegar a casa y encontrar a Sofía sentada sola en el piso de la sala, rodeada de juguetes caros pero fríos, mientras Elena hacía transmisiones en vivo en la habitación contigua, hablando y riendo sobre los secretos de la maternidad feliz. Ella amaba a Sofía de la misma manera que amaba una joya valiosa para exhibirla y recibir elogios. Él había luchado por la custodia, pero la ley siempre tenía lagunas para las madres que sabían actuar de forma perfecta ante el juez. ¿Te divertiste en la playa el fin de semana?, preguntó Roberto tratando de sonar lo más suave posible. Mamá te dejó construir castillos de arena. Recuerdo que te encantaba construir castillos enormes. Sofía no levantó la cabeza. Solo asintió levemente, tan débilmente que Roberto lo habría pasado por alto si no hubiera estado prestando mucha atención. El auto giró en una calle en obras. Aunque el sistema de suspensión del Cadillac era de los mejores del mundo, un ligero sobresalto cuando la rueda pasó sobre un tope hizo que el vehículo vibrara por un instante. ¡Ay, papá! El grito agudo y cortante desgarró el silencio. Roberto se sobresaltó mirando por el espejo. Sofía se había encorvado, su rostro pálido como el de un muerto, la boca abierta buscando desesperadamente aire. Roberto viró el volante frenando bruscamente el auto al lado de la banqueta, ignorando el estruendo de los claxones y los insultos de los conductores detrás. Se quitó el cinturón de seguridad y salió corriendo para abrir la puerta trasera. «Sofía, ¿dónde te duele? Dime». Acercó la mano a la frente de la niña. Estaba ardiendo como un carbón encendido. Sudaba a cántaros, empapando los mechones rubios pegados a su frente. Roberto deslizó la mano para cargarla y revisarla. Justo cuando sus dedos tocaron suavemente la parte inferior derecha de su abdomen, el cuerpo de Sofía se encogió rígido como una tabla de madera. Roberto retiró la mano como si se hubiera quemado. Conocía esa reacción. No era un dolor de estómago por comer demasiados dulces o por frío. Era el mecanismo de defensa del cuerpo ante una lesión interna grave. Sofía comenzó a sollozar, su respiración entrecortada y jadeante. «Lo siento. Papá, no te enojes, lo siento». «¿Por qué pides perdón?», preguntó Roberto con la voz quebrada por el pánico. «Si te duele, tienes que decírmelo». «Mamá me dijo que tenía que ser buena», gimoteó Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá dijo que solo era un dolor de panza, que ella estaba ocupada y que no quería molestarte, que estabas en una reunión importante». Esas palabras ingenuas fueron como una daga que se clavó en el corazón de Roberto, girando con fuerza. ¿Qué le había enseñado Elena a su hija? Que su dolor era una molestia, que debía sufrir en silencio para que los adultos pudieran estar tranquilos haciendo sus cosas. En ese momento, el teléfono de Roberto, que había caído en el asiento del conductor, comenzó a sonar con insistencia. La pantalla le recordaba que la junta trimestral de accionistas más importante del año comenzaría en 30 minutos. Una reunión que él había preparado durante 6 meses. Roberto miró el teléfono, que vibraba, luego a su pequeña hija que se retorcía de dolor. Sin un segundo de duda tomó el teléfono y lo lanzó al asiento trasero. Se volteó, se metió al asiento del conductor, cerró la puerta de golpe y pisó el acelerador. El Cadillac rugió saliendo disparado, dejando atrás todas las reglas de tráfico y la carrera que alguna vez consideró su vida entera. «Aguanta, hija, papá está aquí», dijo Roberto entre dientes, con los ojos fijos en la carretera. Por el espejo retrovisor, los quejidos de Sofía se debilitaron, siendo reemplazados por un silencio aterrador. Su cabeza se inclinó hacia un lado, sus ojos se cerraron. Se estaba desvaneciendo en un estado de inconsciencia. «Sofía, no te duermas, hija», gritó Roberto con la voz rota por el pánico. «Abre los ojos y mira a papá. Háblame, te lo ruego». Pero la única respuesta a su súplica fue una respiración débil y sibilante como una vela a punto de apagarse,
y el chirrido de las llantas sobre el asfalto caliente mientras se dirigía a toda velocidad al Hospital Ángeles Interlomas. Minutos después de conducir frenéticamente la sala de emergencias del Hospital Ángeles Interlomas, apareció a la vista. Sin esperar a que el motor se apagara por completo, Roberto abrió la puerta y salió disparado, dejando el auto atravesado en el carril de ambulancias. Levantó a Sofía en brazos y corrió hacia el interior. Los guardias de seguridad intentaron acercarse para advertirle sobre el estacionamiento indebido, pero al ver el rostro desencajado y cubierto de sudor del hombre y a la niña inmóvil en sus brazos, retrocedieron de inmediato llamando a personal médico. «Necesito ayuda aquí, emergencias pediátricas», gritó Roberto, su voz resonando en el ruidoso vestíbulo. De inmediato 2 enfermeras corrieron con una camilla. Roberto depositó a Sofía en la sábana blanca, sintiendo como si estuviera poniendo todo su mundo en una balsa a la deriva en el mar. «Tiene fiebre alta, dolor abdominal terrible, y ahora se desmayó», dijo Roberto rápidamente con la respiración agitada. Las enfermeras asintieron y actuaron con rapidez. Empujaron la camilla por el pasillo. Roberto corría detrás aferrado a la mano fría de su hija. El médico jefe de urgencias, un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica, ya esperaba en la puerta de la sala de tratamiento. Nombre del paciente: Sofía Durán, 7 años. Alergias a medicamentos: penicilina. Muy bien, espere aquí, padre. La puerta de la sala de urgencias se cerró de golpe frente a Roberto, separándolo de su pequeña hija. Se quedó allí mirando fijamente el cristal opaco con las manos colgando, sintiendo cómo la impotencia se filtraba en cada célula de su cuerpo. A su alrededor, el pitido de los monitores, el sonido de los pasos apresurados y los gritos del personal médico creaban una sinfonía caótica. Un momento después, la puerta se abrió. El médico jefe salió quitándose los guantes de látex con una expresión seria. «Señor Durán», dijo el médico con voz calmada pero con urgencia, «hemos examinado a la niña. La reacción de su pared abdominal es muy severa. Con solo presionarla un poco tuvo espasmos y gritó a pesar de estar semiconsciente». «¿Qué es, doctor? Intoxicación alimentaria». «No es tan simple», el médico negó con la cabeza. «Su apéndice se reventó. Su abdomen está duro e hinchado, lleno de líquido. Los indicadores de infección en su sangre son alarmantemente altos. A juzgar por el nivel de necrosis del tejido, confirmo que esta condición ha durado al menos 48 horas. 2 días, señor Durán. La niña ha estado soportando el dolor de una apendicitis aguda, que luego se reventó durante 2 días completos». Roberto retrocedió un paso, su espalda golpeando la pared fría. 2 días. Mientras él estaba sentado en su oficina dirigiendo la compañía, pensando que su hija estaba jugando en la playa, mientras Elena le enviaba mensajes cortos diciendo que todo iba bien. «Necesitamos operarla de inmediato», continuó el médico, entregándole un formulario de consentimiento. «La infección se está propagando a la sangre, causando un shock séptico. Si demoramos 1 hora más, no puedo prometer nada». Roberto tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que su firma parecía garabateada como la de un niño que aprende a escribir. «Sálvela, por favor. Haremos todo lo posible». El médico regresó a la sala. Un momento después, la enfermera Lupita, una mujer de rostro amable que Roberto había notado antes, salió. Corrió la cortina que separaba la cama de Sofía del área exterior, preparándose para vestirla para la cirugía. Roberto se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, tratando de controlar su respiración. Escuchó el crujido de la ropa, el tintineo metálico de los instrumentos. De repente, todos los sonidos cesaron. El silencio se prolongó de manera inusual. La cortina se abrió un poco. La enfermera Lupita asomó la cabeza, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de consternación y la ira que intentaba reprimir. «Señor Durán», lo llamó en voz baja. Su tono ya no era la profesionalidad fría inicial, sino que temblaba por la emoción. «¿Puede entrar un momento, por favor? Necesita ver esto, pero por favor mantenga la calma». Roberto entró detrás de la cortina. El fuerte olor a desinfectante no podía ocultar el hedor que emanaba de la cama del hospital. Sofía yacía allí diminuta bajo la luz de las lámparas fluorescentes. Lupita señaló la parte inferior del cuerpo de Sofía.
Roberto miró hacia abajo y sintió que su estómago se revolvía. Sofía llevaba un pañal de adulto. Era demasiado grande para su cuerpo delgado, estaba hinchado, pesado y empapado. El borde del pañal estaba manchado de desechos secos, lo que demostraba que no se había cambiado en mucho tiempo. Ella dejó los pañales a los 3 años, murmuró Roberto, su voz sonando ajena a él. Una niña sana de 7 años nunca usaría esto, dijo Lupita con la mano temblando mientras intentaba quitar la cinta adhesiva del pañal con la mayor delicadeza posible para no lastimar a la niña. A menos que el cuidador sea demasiado perezoso para llevarla al baño, o que quieran que se quede quieta en un lugar y no les moleste. Cuando se retiró el pañal, salió a la luz otra verdad horrible. La piel tierna de los muslos y los costados de Sofía estaba marcada con moretones rojos, tomando la forma de barras de madera duras. La piel estaba raspada con ampollas e irritada. «Y mire esto, señor Durán», Lupita señaló las marcas. «Esto es un signo de haber estado acostada inmóvil en la misma posición sobre una superficie dura y desigual durante demasiado tiempo». Roberto se quedó mirando las lesiones en el cuerpo de su hija. La imagen de Elena de la tarde regresó a su mente. Ella, radiante, oliendo a perfume caro, con las uñas cuidadosamente pintadas, apresurándose a entregarle a su hija para ir a tomar el té. Y la imagen de Sofía, ahora sucia, maloliente, sufriendo, metida en un pañal asqueroso y abandonada en el piso como una muñeca rota. Ambas imágenes chocaron creando una explosión en la cabeza de Roberto. La preocupación y el miedo inicial se desvanecieron dejando paso a una furia fría y aterradora que comenzó a encenderse en su pecho. Se extendió penetrando en cada vena, haciéndole recuperar la calma de forma extraña. «Gracias, Lupita», dijo Roberto con voz grave y helada. Roberto se sentó en la dura fila de asientos de plástico en el pasillo del hospital, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Sus ojos no se apartaban de la puerta de la sala de cirugía, donde la luz roja en la parte superior seguía encendida, indicando que la operación estaba en curso. Dentro, extraños con batas verdes luchaban por la vida de su hija, mientras él, el padre que podía controlar millones de dólares con una sola llamada, estaba sentado allí totalmente impotente. La rabia tras el descubrimiento de la enfermera Lupita seguía ardiendo en su pecho, fría y afilada. Recordaba las marcas rojas en la piel tierna de Sofía, recordaba el pañal pesado de desechos. Apretó los puños clavando las uñas en su piel para que el dolor físico lo sacara de los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirlo. «Señor Durán». Una voz grave y ronca resonó a su lado, sobresaltando a Roberto. Levantó la vista. Frente a él estaba un hombre de unos 50 años con una chamarra marrón desgastada, su rostro marcado por las profundas arrugas de alguien que pasa muchas noches en vela y piensa demasiado. Alrededor de su cuello colgaba una identificación que decía Detective Ricardo López. Unidad de Protección Familiar. «Soy López», se presentó el hombre acercando una silla y sentándose con naturalidad. «El hospital me llamó. Es un procedimiento obligatorio cuando hay indicios de negligencia médica grave en un menor. Lamento mucho que tengamos que encontrarnos en estas circunstancias». Roberto asintió con la garganta seca. «Mi hija está en cirugía. El doctor dice que su apéndice se reventó». «Lo sé», dijo López con voz serena. No sacó su libreta para tomar notas de inmediato, solo cruzó los brazos y miró al frente. «Revisé el informe preliminar del doctor y la enfermera. La condición de la niña no es algo que suceda de la noche a la mañana. Necesitamos averiguar qué sucedió realmente en los últimos días. Trae las pertenencias personales de Sofía». Roberto señaló la mochila rosa con el estampado de la princesa de Disney que estaba tirada a sus pies. «Solo esto. Su mamá me la dio esta tarde». «¿La revisamos juntos?», sugirió López, su tono más de cooperación que de orden. «A veces los niños no pueden hablar, pero sus objetos sí». Roberto se inclinó para recoger la mochila. Se sintió liviana en su mano, pero la sensación en su corazón era pesada como una roca. Abrió el cierre. Un olor a humedad y agrio subió de inmediato. Dentro había un desorden. Ropa sucia sin lavar hecha un ovillo y metida de cualquier forma. Una toalla todavía húmeda y maloliente. Envolturas de dulces tiradas. Roberto sacó cada objeto y lo puso en el asiento. En total contraste con la apariencia pulcra y perfumada de Elena, esta mochila denunciaba una negligencia irresponsable.
¿Qué es esto? López señaló una caja de plástico transparente que rodaba en el fondo de la mochila. Roberto la tomó. Era una caja de gomitas de melatonina, un suplemento para ayudar a los niños a dormir sabor fresa. La etiqueta indicaba 60 gomitas. Dosis 1 gomita antes de dormir. La etiqueta del precio seguía intacta, lo que indicaba que se había comprado en una farmacia en Acapulco hacía solo 3 días. Pero la caja estaba vacía. Solo quedaba el polvo de azúcar en el fondo. «Está vacía», murmuró Roberto girando la caja en su mano. «Compré este frasco el mes pasado y tardamos medio mes en terminar la mitad. ¿Cómo es que esta está vacía en solo 3 días?» López tomó la caja examinándola bajo la luz del pasillo. Frunció el ceño murmurando cálculos. 60 gomitas en 3 días, incluso contando que se hayan tirado algunas. Esta dosis sigue siendo excesiva para una niña de 7 años. Se giró para mirar a Roberto. Sus ojos se volvieron más penetrantes. La melatonina no es venenosa, pero una sobredosis puede dejar al niño inconsciente, dormido profundamente y sin reflejo al dolor. Alguien no quería que la niña se despertara. Alguien quería que durmiera muy profundamente para no tener que cuidarla, para no escuchar sus quejidos o lloriqueos. Roberto sintió la tensión en su rostro. La imagen de Elena apresurándose a entregarle a su hija y diciendo, «La niña se durmió en el camino», se hizo vívida. Había convertido a Sofía en una muñeca dormida para poder salir de fiesta. «Sigamos», dijo López poniendo la caja de gomitas en el asiento. «Veamos si hay algo más». Roberto metió la mano en el compartimento principal de la mochila otra vez. Esta vez, sus dedos tocaron el borde de cartón de un cuaderno. Lo sacó. Era un cuaderno de dibujo de tapa azul, el tipo que Sofía solía llevar consigo para dibujar cuando estaba aburrida. Las páginas estaban dobladas y arrugadas. Roberto hojeó las páginas. Las primeras páginas tenían los dibujos brillantes y típicos de Sofía, una casa con chimenea, un sol sonriente, papá y ella de la mano paseando por el parque. Pero al llegar a la última página, la mano de Roberto se detuvo. Este dibujo era completamente diferente. Trazos de lápiz negro garabateados, temblorosos, presionados con tanta fuerza que rasgaron la superficie del papel. El dibujo mostraba una habitación oscura completamente sombreada, con líneas de lápiz enmarañadas. En la esquina de la habitación, una pequeña figura de palitos estaba acurrucada, encogida como un camarón. De los ojos de la figura, grandes lágrimas caían a chorros. Pero lo que le produjo un escalofrío a Roberto fue el detalle exterior. Sofía había dibujado un gran marco de ventana de cristal que ocupaba media página. Fuera de ese marco había una luz brillante con globos flotando, y allí había una mujer de pelo largo con un vestido amplio sosteniendo una copa alta y riendo a carcajadas. Junto a la mujer había un hombre desconocido alto con una barba tupida. Debajo del dibujo, la escritura infantil e incorrecta de Sofía se extendía. «Mamá ocupada. Tengo que ser buena. No llores». Roberto se quedó mirando el dibujo, sintiendo como si alguien acabara de meter la mano en su pecho y estrujado su corazón. Este dibujo no era solo una prueba. Era un grito de auxilio silencioso. Mostraba la soledad extrema de su hija. Sofía había estado allí en la oscuridad sufriendo, mirando por la ventana donde su madre reía alegremente con un extraño. Lo había visto todo, lo había entendido todo, y lo había soportado sola creyendo que su dolor era una molestia. «Déjeme ver», dijo López en voz baja. Roberto le entregó el cuaderno al detective. Su mano temblaba visiblemente. López miró el dibujo durante un buen rato, luego sacó su teléfono y le tomó una foto. Suspiró un suspiro pesado que contenía el cansancio de alguien que ha sido testigo de demasiados lados oscuros de familias aparentemente perfectas. «Señor Durán», dijo López con voz firme sin ninguna concesión, «esto no fue un descuido. Esto no fue un accidente por falta de conocimiento, fue una elección consciente. Esta madre sabía que su hija estaba sufriendo, vio a su hija llorar, pero eligió su propia diversión en lugar del llanto de la niña. Eligió la fiesta y a ese hombre en lugar de a su hija». Roberto apretó el cuaderno de dibujo en sus manos, sus nudillos blancos por la fuerza. La rabia en él ahora se había transformado en una fría determinación. No dejaría pasar esto. La haría pagar por cada lágrima que Sofía había derramado en esa página.
De repente Roberto recordó algo. A Sofía le encantaba ver los dibujos animados de Peppa Pig antes de dormir. Siempre llevaba consigo la vieja tablet que él le había cargado con aplicaciones de entretenimiento. «La tablet», murmuró Roberto. «Ella siempre trae su tablet». Se apresuró a tomar la mochila buscando en el bolsillo lateral detrás del acolchado de la espalda. Sus dedos tocaron una superficie metálica fría. Sacó el dispositivo. La pantalla de la tablet estaba manchada con huellas dactilares borrosas y algunas marcas que parecían pasta de dientes seca. Pero Roberto sabía que dentro de esa tablet podría estar la llave final para abrir la puerta secreta de los últimos 5 días de infierno. Podría ser el historial de navegación, podrían ser mensajes, o podría ser algo que Sofía había dejado sin querer o a propósito. Roberto miró al detective López. López asintió para alentarlo. Roberto respiró hondo, su pulgar presionó con fuerza el botón de encendido. La pantalla se iluminó con un fondo de pantalla de una foto de padre e hija tomados en el cumpleaños del año pasado, la sonrisa de Sofía radiante y feliz, un contraste total con esta cruda realidad. Introdujo la contraseña. El bloqueo se abrió. La pantalla de la tablet se encendió mostrando la interfaz familiar con el fondo de pantalla de la foto de padre e hija en el viaje a Cancún del año pasado. La sonrisa radiante de Sofía en la foto era un doloroso recordatorio del contraste con el presente. El detective López acercó su silla inclinándose para mirar la pequeña pantalla. «Revisa el navegador web primero», sugirió López con voz grave. «Los niños de hoy saben usar Google para buscar todo». Roberto tocó el icono de Safari. La última pestaña abierta era de una página de consultas de salud gratuitas. Se desplazó hasta el historial de búsqueda. La línea de tiempo se mostraba claramente 3:14 a.m. sábado. ¿Qué hacer si me duele la panza del lado derecho? Roberto tragó saliva, su garganta se anudó. Una niña de 7 años despertándose en medio de la noche por el dolor y en lugar de llamar a su madre tenía que preguntarle a Google. Continuó desplazándose. 3:45 a.m. sábado. Tomar agua caliente quita dolor de panza. 10:15 a.m. domingo. ¿Cómo hacer para que mi mamá no se ponga triste si estoy mala? Roberto tuvo que voltear la cara parpadeando repetidamente para contener las lágrimas. La última búsqueda fue como un cuchillo que atravesó su corazón. ¿Cómo hacer para que mi mamá no se ponga triste si estoy mala? Sofía no buscó salvarse. Buscó la manera de no molestar a su madre, de no ser una carga. Le aterrorizaba decepcionar a Elena más que el dolor que la estaba matando por dentro. La niña intentó automedicarse, dijo López, su voz se hizo más densa. Ella sabía que no podía depender del único adulto que estaba allí. Roberto respiró hondo tratando de recuperar la compostura. Salió del navegador y abrió la galería de fotos. Normalmente el álbum de Sofía estaba lleno de fotos de gatitos y selfies graciosas, pero las fotos más recientes eran oscuras y borrosas. Su dedo se detuvo en un video de 2 minutos grabado a las 12:30 p.m. del domingo, solo unas horas antes de que Elena la trajera de vuelta. La miniatura del video era completamente negra, como si la cámara estuviera tapada. Roberto presionó «Reproducir». El primer sonido fue una respiración pesada y entrecortada, como la de un pequeño animal herido. La imagen temblaba violentamente, a veces destellando una luz débil a través de una abertura en la manta. Claramente Sofía estaba completamente cubierta y grabando a escondidas. Luego se escuchó música fuerte y distante, música electrónica de fiesta típica de las albercadas, risas y conversaciones indistinguibles. De repente la música se hizo más fuerte. Se escuchó el golpe seco de una puerta al abrirse con fuerza contra la pared. Sofía. La voz aguda y chillona de Elena resonó tan clara como si estuviera parada justo al lado de Roberto. «Te dije que te quedaras quieta. ¿Por qué te atreves a quejarte y hacer ruido? La cámara tembló violentamente, probablemente porque Sofía se había encogido de miedo. El sollozo de la niña se escuchó diminuto y suplicante. «Lo siento, mamá, pero me duele mucho. Quiero ir a casa. Extraño a papá». «¿A casa de qué?», interrumpió Elena, su voz llena de irritación y cálculos. «El señor Víctor está hablando de negocios importantes en la habitación de al lado. ¿Quieres arruinar el futuro de tu madre? ¿Sabes lo difícil que fue convencerlo de venir hasta aquí?»
En el video se escuchó el tintineo de un líquido al ser servido. «Bébete todo este vaso. Ahora», ordenó Elena. «Esto es un tónico, si te lo tomas se te quita el dolor. Y ahora duérmete, hazme el favor. Te juro que si vuelves a hacer ruido una vez más, nunca más te llevaré de paseo. Te enviaré de vuelta con tu papá y no volveré a recogerte». «Ya lo tomé. Mamá, no me hagas eso», sollozó Sofía. Luego se escuchó el sonido de pasos apresurados que se alejaban. La puerta se cerró de golpe. Y por último el sonido que le erizó la piel a Roberto, el chasquido de una llave girando en la cerradura. Ella había cerrado la puerta con llave. Había encerrado a su propia hija. El video terminó, la pantalla se oscureció de nuevo, pero el eco de la crueldad seguía flotando en el aire. Roberto se quedó inmóvil. Elena no era solo una madre negligente, era una abusadora. Había encarcelado a su hija, le había negado el derecho a recibir atención médica y había usado el afecto de la niña como rehén para alimentar sus ambiciones y sus fiestas. No merecía ser llamada madre, ni siquiera merecía ser libre. «Permítame, por favor», dijo López en voz baja, rompiendo el silencio. Con cuidado tomó la tablet de Roberto. «Necesito copiar este video, es una prueba irrefutable. Con este video sumado al historial médico tenemos base suficiente para acusarla de negligencia infantil grave y detención ilegal». López sacó un cable y conectó la tablet a su dispositivo especializado. Levantó la vista hacia Roberto con la mirada firme. «Protegeremos a la niña, señor Durán, se lo prometo». Justo en ese momento el teléfono en el bolsillo del saco de Roberto vibró. Lo sacó y miró. Era un mensaje de la recepción del hospital. Venía con una foto tomada a toda prisa. En la foto Elena estaba en el vestíbulo principal del hospital. Acababa de llegar, pero no estaba sola. A su lado había un conocido reportero de chismes que solía cubrir su lujoso estilo de vida. Elena sostenía un ramo de lirios blancos y una canasta de regalo enorme. Con la otra mano se secaba el rabillo del ojo, preparándose para actuar su papel de madre preocupada y destrozada por su hija enferma ante las cámaras. Roberto miró la foto, luego miró hacia la sala de cirugía donde su hija luchaba por su vida. Una sonrisa fría y amarga apareció en sus labios. Se levantó de golpe, arrebatándole la tablet a López justo cuando el proceso de copia había terminado. «Señor Durán», llamó López sorprendido. «¿A dónde va? Necesitamos levantar el acta». «Haga lo que tenga que hacer, detective», dijo Roberto sin volverse, caminando rápidamente hacia el elevador. «Tengo que ir a darle la bienvenida a mi exesposa». Caminó apretando la tablet como si sostuviera una sentencia de muerte para la reputación y la libertad de Elena. No esperaría a que la policía la arrestara en silencio. Le arrancaría la máscara ahora mismo, justo enfrente de la cámara que ella tanto amaba. ¿Quiere actuar? Está bien. Le daría un papel para recordar toda su vida. La puerta del elevador se abrió. Roberto entró presionando el botón para la planta baja. Sus ojos brillaban con una aterradora llama de determinación. El juego ha terminado, Elena. La puerta del elevador se abrió y Roberto entró al vestíbulo principal del Hospital Ángeles Interlomas. El ambiente aquí era mucho más ruidoso y concurrido que la tranquila zona de quirófanos de arriba. El sonido de los pasos, los anuncios por altavoz y las conversaciones susurradas creaban un cuadro caótico de vida y muerte. Pero Roberto solo vio a una persona. Elena estaba parada en la recepción. Parecía recién salida de una sesión de fotos para la revista Hola, edición Madre Sufriente. Su rostro estaba ligeramente maquillado en tonos nude, dando una apariencia de agotamiento, pero aún así irradiaba elegancia. Llevaba un vestido de seda color pastel, sosteniendo un ramo de lirios blancos y un oso de peluche gigante, con la otra mano secándose las lágrimas secas en el rabillo del ojo. A unos pasos de distancia, un hombre con una cámara profesional tomaba fotos a escondidas, tratando de capturar el momento en que Elena se secaba los ojos con un pañuelo. Al ver a Roberto salir, Elena cambió de actitud de inmediato. Corrió hacia él, el ramo de lirios temblando en su mano, las lágrimas brotando como si tuviera un interruptor secreto para activar sus glándulas lacrimales. ¡Ay, Roberto!, exclamó Elena con una voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de la mitad del vestíbulo. «¿Cómo está mi pequeña? Me enteré y me desplomé. ¿Por qué no me contestaste? Te llamé 10 veces. Estaba muriéndome de la preocupación.
Intentó lanzarse a abrazar a Roberto, pero él retrocedió un paso levantando la mano para detenerla. Se paró frente a ella como un muro impidiendo que avanzara hacia el elevador. Elena se detuvo un poco desconcertada. Miró rápidamente al paparazzi, asegurándose de que hubiera capturado la escena de Roberto, rechazando fríamente el abrazo de la madre afligida. «¿Qué te pasa?», preguntó Elena elevando la voz tratando de recuperar el control, con un tono ligeramente recriminatorio. «Quítate de mi camino para ir a ver a mi hija. Soy su madre. Tengo derecho a estar con ella en este momento». Roberto siguió en silencio. La miró con los ojos tan fríos y afilados como el bisturí que cortaba el cuerpo de su hija en el piso de arriba. Lentamente levantó la tablet de Sofía a la altura de los ojos de Elena. «¿Qué es esto?». Elena frunció el ceño, su irritación comenzando a ser evidente. «No tengo tiempo para tus juegos de niños. Sofía me necesita». Roberto presionó reproducir. El ruidoso vestíbulo del hospital pareció aquietarse cuando el sonido de la tablet resonó. Aunque el altavoz del dispositivo no era muy potente, la voz aguda y chillona de Elena cortó el aire clara y audible. «Sofía, te dije que te quedaras quieta. ¿Por qué te atreves a quejarte y hacer ruido, El rostro de Elena palideció. El maquillaje perfecto parecía agrietarse revelando el pánico debajo. «El señor Víctor está hablando de negocios importantes. Quieres arruinar el futuro de tu madre. Lo siento, mamá, pero me duele mucho. Bébete todo este vaso y ahora duérmete, hazme el favor. Te juro que si vuelves a hacer ruido una vez más, nunca más te llevaré de paseo». El sonido de la llave girando en la cerradura resonó marcando el final del video y también el final de la actuación de Elena. La gente alrededor comenzó a voltear a ver. Las enfermeras de la recepción dejaron de escribir en sus computadoras. Algunos pacientes que esperaban consulta bajaron sus periódicos. Sus miradas se dirigieron a la hermosa mujer que sostenía el ramo de lirios. El rostro de Elena pasó de rosado a blanco y luego se puso rojo de rabia. Se lanzó hacia adelante tratando de arrebatar la tablet. «¡Apágalo ahora mismo! ¡Estás loco!», gritó sus uñas rasgando el aire. «¡Dámelo!». Pero Roberto era más alto que ella. Levantó la tablet por encima de su alcance sin dejar de mirar el rostro desfigurado por el miedo de su exesposa. El paparazzi detrás, dándose cuenta del drama, comenzó a disparar fotos sin parar. El flash parpadeaba incesantemente, pero esta vez no para glorificar la belleza sufriente, sino para capturar el momento de pánico, agresividad y la verdad desnuda de Elena. Eso fue cuando estaba estresada», gritó Elena con la voz temblorosa tratando de salvar algo de dignidad frente a la multitud. «Solo la regañé con cariño. Todos los niños se quejan. Estás grabando a escondidas para difamarme y quitarme la custodia, ¿verdad? Eres un miserable». «¿Crees que solo se quejaba?», preguntó Roberto, su voz grave pero resonando con desprecio lo suficiente para que los más cercanos lo escucharan. «Tú sabías que le dolía. La escuchaste suplicar. Pero elegiste encerrarla bajo llave. La obligaste a tomar gomitas para que se callara para que pudieras ir a servirle bebidas a ese tal Víctor». «Yo no», balbuceó Elena retrocediendo un paso. «Elegiste tu carrera en lugar de la vida de la niña», continuó Roberto, cada palabra como un clavo. Se le reventó el apéndice, Elena. Estaba tirada en esa habitación retorciéndose de dolor mientras tú te reías en el cuarto de al lado. Elena dejó caer el ramo de lirios al suelo. Los pétalos blancos se hicieron añicos bajo sus pies. Yo no sabía que era tan grave. Susurró, pero nadie le creyó. Detrás de Roberto la puerta del elevador se abrió de nuevo. El detective López salió. Había estado allí todo el tiempo observando discretamente toda la escena. No intervino, solo se quedó apoyado en la pared con su libreta en la mano, anotando cada excusa insensible, cada actitud agresiva de Elena al ser desenmascarada. López levantó la vista y se encontró con la mirada de Roberto. Asintió levemente, un gesto cargado de significado. Ya era suficiente. Teníamos suficiente evidencia. Elena miró a su alrededor. Vio los ojos de todos fijos en ella. Ya no había admiración ni compasión, solo asco, desprecio y juicio. Retrocedió un paso más intentando darse la vuelta y huir por la puerta giratoria, escapar de esta humillación. Pero Roberto no le dio esa oportunidad. Respiró hondo su mano, metió el teléfono personal en el bolsillo de su saco.
Roberto comenzó a marcar el número de emergencias con manos temblorosas por la rabia. El dedo de Roberto se posó sobre el icono verde de llamada. Miró a Elena, la mujer que una vez amó, con quien construyó una familia, y ahora la que casi mata a su hija por su egoísmo trivial. Elena retrocedió sus tacones tambaleándose sobre el suelo pulido. La agresividad de hace un momento se había desvanecido, siendo reemplazada por un pánico absoluto. Roberto presionó el botón de llamada. Puso el altavoz. Elena reaccionó como si le hubieran dado un choque eléctrico. Corrió hacia él, sus uñas pintadas de rojo rasgando el aire. «No, ¿qué diablos haces? ¡Cuelga! ¿Vas a arruinar mi carrera?» Roberto solo necesitó inclinarse ligeramente hacia un lado. Elena falló, perdió el equilibrio y cayó de rodillas al suelo. Su costoso vestido de seda se arrugó, su cabello rubio y dorado cayó sobre la mitad de su rostro. La imagen de la mujer elegante y orgullosa de la tarde ahora era miserable y desesperada a sus pies. Emergencias 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila de la operadora resonó desde el teléfono en la mano de Roberto. Roberto miró a Elena, que levantaba la vista, sus ojos manchados de rímel negro, murmurando súplicas sin sentido. No sentía alegría, solo sentía un vacío y una determinación férrea. «Soy Roberto Durán», dijo su voz alta y clara en cada palabra sin temblar. «Estoy en el vestíbulo principal del Hospital Ángeles Interlomas. Quiero denunciar un crimen». Elena abrió la boca intentando gritar, pero su garganta se cerró. «Mi exesposa Elena Durán está aquí. Ha cometido el delito de negligencia médica grave, poniendo en peligro la vida de mi hija de 7 años. Ha cometido detención ilegal y negación de auxilio médico a un menor». «Señor, ¿el sospechoso lo está amenazando?» «No, pero ella está justo frente a mí. Tengo pruebas completas en video, audio y el historial médico de los doctores. Envíen a la policía de inmediato». Al escuchar que su nombre era denunciado, Elena enloqueció. Gritó tratando de ahogar la voz de Roberto. «No fue a propósito. Soy su madre. Solo quería lo mejor para el futuro de las dos. Tú no entiendes nada. Necesitaba ese contrato para mantenerla». Sus gritos penetrantes fueron directamente al micrófono del teléfono, convirtiéndose en la prueba más viva de su presencia y su actitud impenitente en el lugar. «Hemos registrado la información», dijo la operadora rápidamente. «La policía ya está en camino. Por favor, manténgase en su posición y garantice su seguridad». Los 2 guardias del hospital, que habían estado observando desde lejos, comenzaron a acercarse confundidos sobre a quién debían intervenir. Justo en ese momento el detective López salió de entre la multitud, levantó su placa de identificación plateada y brillante. «Policía aquí, calma a todos». López le hizo una seña a los guardias para que retrocedieran, luego señaló a Elena, que estaba sentada en el suelo. «Manténganla allí, no permitan que abandone el vestíbulo». Caminó hacia Elena, se inclinó y la miró directamente a los ojos. Su mirada era afilada, fría, la mirada de alguien que había presenciado demasiada crueldad disfrazada de afecto. «Señora Durán», dijo López con voz grave pero llena de autoridad, «le aconsejo que guarde silencio. Cada palabra que diga ahora, incluyendo su admisión de querer lo mejor para el futuro, al descuidar a su hija, será usada en su contra en la corte». Elena se calló. Miró a López, luego a Roberto, y finalmente se dio cuenta de que estaba rodeada. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaban, pero nadie sabía si estaba llorando por remordimiento o por miedo a su propia persona. Roberto colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo de su saco. Una sensación de alivio se extendió por su pecho, pero también venía acompañada de otro dolor sordo. Acababa de enviar a la madre de su hija a prisión. Aunque lo merecía, ¿qué pensaría Sofía? ¿Cómo enfrentaría esta cruda verdad? El sonido de las sirenas de la policía resonó a lo lejos, rebotando en el grueso cristal del hospital. El sonido se acercaba cada vez más, perforando el aire tenso del vestíbulo. Las puertas automáticas se deslizaron a los lados. 2 oficiales de policía uniformados entraron sus ojos, escanearon rápidamente a la multitud y se detuvieron en la posición del detective López. Se dirigieron directamente hacia Elena. Roberto se acercó y les mostró todas las pruebas que había reunido. Los 2 oficiales miraron atentamente cada cosa y uno de ellos habló.
Elena Durán, queda usted arrestada por cargos de negligencia infantil grave y detención ilegal. La voz del oficial de policía sonó monótona y clara, sin contener emoción alguna. Elena se retorcía como un pez fuera del agua. Su cabello rubio y dorado ahora estaba desordenado, pegado a su rostro manchado de maquillaje. «¡Suéltenme! ¡No saben quién soy!», gritó su chillido resonando por todo el vestíbulo del hospital. «Tengo abogados. Esto es un malentendido. Mi exmarido me está tendiendo una trampa. Quiere robarme a mi hija». El oficial no se inmutó. La volteó forzando sus manos a la espalda. El frío chasquido de las esposas cerrándose en sus delgadas muñecas resonó poniendo fin a toda resistencia. Elena se quedó atónita. Miró sus manos esposadas, luego levantó la vista a su alrededor. Cientos de ojos estaban fijos en ella. Ya no había admiración para una influencer de moda, ya no había elogios para la madre perfecta, solo desprecio, curiosidad y juicio crudo. El paparazzi a quien ella había pagado para que viniera a tomar fotos de su sufrimiento, ahora disparaba sin parar desde otro ángulo. Tomaba fotos de ella esposada, de su maquillaje corrido por las lágrimas, de su vestido de diseñador arrugado. Estas fotos estarían en la portada mañana por la mañana, y la carrera que ella había construido con mentiras se derrumbaría en un instante. «Llévensela», ordenó el detective López. Luego se dio la vuelta y se dirigió al elevador sin molestarse en mirar a la mujer que se estaba desmoronando por completo detrás de él. En el quinto piso, la zona de espera VIP era mucho más tranquila y aislada. Roberto estaba sentado en un sillón de cuero suave con un vaso de agua en la mano, pero sin beber. Frente a él estaba Ricardo, su amigo de la universidad y ahora el mejor abogado de la firma Ricardo y Asociados. Ricardo puso un grueso expediente sobre la mesa de centro. «Llegué tan pronto como recibí tu mensaje. López me envió copias de las pruebas preliminares, el video, el audio y el informe médico de Sofía». «¿Cómo está la situación?», preguntó Roberto con voz ronca. «Peor de lo que crees, pero mejor para nosotros legalmente», dijo Ricardo abriendo el expediente. «Con lo que hizo su crimen no es menor. Ya redacté la orden de emergencia para revocar temporalmente la custodia de Elena. La corte la firmará esta misma noche». Ricardo empujó el documento hacia Roberto. «La procesaremos por negligencia infantil de primer grado y puesta en peligro a un menor. Con agravantes como detención ilegal y uso de sedantes no recetados, enfrentará una pena de prisión real, Roberto». Roberto tomó la pluma. Miró la línea que decía demandante Roberto Durán. Nunca había querido enviar a la madre de su hija a prisión. Había esperado que cambiara, que amaría más a su hija después del divorcio. Pero esa esperanza casi mata a Sofía. «¿Y la orden de restricción?», preguntó Roberto. «Definitivamente», asintió Ricardo con firmeza. «Solicitaré una orden de restricción permanente. No se le permitirá acercarse a Sofía en un radio de 100 metros, ni llamar, enviar mensajes o contactarla de ninguna forma, hasta que Sofía cumpla 18 años o haya otra decisión judicial. Tendrás la custodia total». Roberto asintió. Firmó su nombre al final de la página. La letra era firme y fuerte, como si cortara el último lazo entre Sofía y esa madre tóxica. Le devolvió el expediente a Ricardo. «Gracias, Ricardo. Hazlo rápido. No quiero que Sofía tenga que testificar en la corte si no es necesario». «Intentaré negociar para proteger a la niña», prometió Ricardo guardando el expediente en su maletín. «Con toda esta evidencia, su abogado le aconsejará declararse culpable para reducir la sentencia. Sofía no tendrá que presentarse en el estrado». La puerta de la sala de espera se abrió. El detective López entró, su rostro más serio que en el vestíbulo. Acercó una silla y se sentó junto a Ricardo, poniendo una bolsa de pruebas de plástico transparente sobre la mesa. Dentro de la bolsa había docenas de pequeños frascos de medicamentos de diferentes colores, sin etiquetas o con etiquetas parcialmente arrancadas. «La policía acaba de ejecutar una orden de registro de emergencia en el apartamento de Elena Durán», dijo López señalando la bolsa. «Encontraron esto en el cajón de su mesita de noche y en su bolsa de viaje». Roberto entrecerró los ojos. «¿Qué es esto?» «Una mezcla», respondió López con voz tensa. «Melatonina en dosis altas, antihistamínicos que causan somnolencia, jarabe para la tos con codeína e incluso sedantes ligeros para adultos. Todo traspasado a pequeños frascos sin etiqueta».
Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Para qué usaba esto? Para control, dijo López sin rodeos. Encontramos mensajes de ella con una amiga. Presumía que este era su secreto para que los niños se portaran bien en los aviones o cuando ella necesitaba su espacio. Lo llamaba el agua mágica. Roberto se estremeció. Recordó las veces que Sofía regresaba de la casa de su madre el fin de semana. La niña solía dormir profundamente, al día siguiente se veía aletargada, cansada y olvidaba cosas. Él siempre pensó que era por haber jugado demasiado o por la dificultad para dormir en un lugar diferente. Había creído la palabra de Elena de que la niña estaba solo un poco cansada. Resultó que su hija había sido drogada, no una vez, sino como un hábito. Elena había usado químicos para silenciar a su hija, para convertir a una niña vivaz en una muñeca callada cada vez que su presencia molestaba su vida glamorosa. ¿Cuánto tiempo ha estado Sofía soportando esto?, susurró Roberto, su mano apretada en un puño. Pudo haber sido por mucho tiempo, dijo López, su voz bajando con empatía. Los niños que son manipulados psicológicamente casi nunca hablan. Piensan que tomar la medicina es normal o temen que si lo dicen sus padres peleen. El silencio de los niños es el lugar más seguro donde reside el mal señor Durán. Roberto se levantó y se dirigió a la gran ventana de cristal, con vista a las calles de la Ciudad de México. Las luces amarillas de la calle iluminaban su rostro, resaltando las líneas de cansancio y dolor. Abajo, el coche de policía que se llevaba a Elena se acababa de ir, las luces rojas y azules intermitentes reflejándose en el asfalto mojado y luego desapareciendo tras la esquina. Ella se había ido. La amenaza había sido eliminada. Pero ¿quién curaría las cicatrices que dejó en el alma tierna de Sofía? Roberto se culpó a sí mismo. Era un empresario exitoso, podía ver los riesgos en contratos multimillonarios, pero había estado ciego al peligro dentro de su propia familia. Había dejado a su hija sola, sufriendo esa cruel tiranía durante todo este tiempo. Un leve golpe se escuchó detrás de él. La puerta de la sala de recuperación intensiva se abrió un poco. El cirujano salió bajándose el cubrebocas, revelando un rostro cansado pero con ojos brillantes de alivio. Miró alrededor de la sala de espera y se detuvo en la figura solitaria de Roberto junto a la ventana. «Señor Durán», llamó el médico en voz baja. Roberto se volteó bruscamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El frío mundo legal, las pruebas, los crímenes, todo pareció desvanecerse en este momento. Solo quedaba la única pregunta más importante de su vida. «¿Cómo está la niña?». El médico sonrió, la sonrisa más cálida que Roberto había visto en todo este día horrible. «Está despierta. La cirugía salió muy bien. Está preguntando por su papá». Roberto no dijo nada más. Asintió agradeciendo al médico y corrió hacia la puerta de la sala de recuperación. Dejó atrás los informes, los abogados, los detectives. Frente a él había una habitación blanca donde un pequeño ángel esperaba. Y esta vez no dejaría que nada la lastimara de nuevo. Él sería el muro, la fortaleza, el refugio más seguro para ella. Roberto empujó la puerta y entró abrazando el único mundo cálido que le importaba ahora. El sonido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido en la sala de recuperación intensiva. Roberto empujó la puerta y entró con cautela, como si temiera que sus pasos rompieran el silencio. Sofía estaba recostada entre las almohadas blancas, luciendo aún más pequeña y frágil bajo la suave luz amarilla. Su rostro estaba pálido, pero sus grandes ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo. Al ver la figura de Roberto, sus ojos se movieron ligeramente, un débil destello de luz apareció. Sofía intentó incorporarse, pero el dolor de la herida sin curar en su bajo vientre hizo que su rostro se contrajera. Un gemido suave escapó de su garganta seca. Roberto corrió al lado de la cama. Puso suavemente su mano en el hombro de la niña, sosteniendo su delgada espalda. «Aquí está papá, princesa. No te muevas mucho», susurró su gran mano acariciando el cabello pegado por el sudor en la frente de la niña. Sofía lo miró, sus labios agrietados se movieron. Roberto acercó su oído para escuchar con claridad. «Papá». La voz de la niña era débil como el susurro de una hoja. «Lo siento». Roberto se detuvo. Levantó la vista hacia sus ojos asombrado. «¿Por qué pides perdón? Molesté tu trabajo», dijo Sofía.
las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Estabas en una reunión. Mamá dijo que fui mala, que no cuidé mi salud y te hice sufrir a ti y a mamá. El corazón de Roberto se encogió, doliendo más que cualquier herida física. Incluso después de pasar por la puerta de la muerte, la primera reacción de la niña fue un sentimiento de culpa. Elena había sembrado en la mente de esta niña de 7 años la creencia tóxica de que su existencia y sus necesidades básicas eran una carga para los demás. Roberto apretó la pequeña mano de su hija acercándola a su mejilla. Miró profundamente a los ojos de Sofía, tratando de transmitir toda su sinceridad y amor a través de esa mirada. «Escúchame, Sofía. Mírame». Sofía parpadeó, las lágrimas rodando por la almohada. «Nunca eres una molestia, nunca. Eres el trabajo más importante, más grande y más maravilloso de tu papá. Papá trabaja para cuidarte, no para que tengas que sufrir sola por miedo a molestarme». Respiró hondo, su voz temblorosa pero firme. «De ahora en adelante, si te duele, aunque sea un poquito, llora. Grita muy fuerte. Prefiero escucharte llorar y hacer berrinche a verte sufrir en silencio así. ¿Me lo prometes?». Sofía miró a su papá. Por primera vez en muchos días, el muro de defensa invisible que había construido la niña se derrumbó. Sus labios se torcieron y luego un fuerte sollozo resonó. No el gemido reprimido bajo la manta, sino un llanto fuerte, desconsolado, el llanto de una niña a la que se le permite ser débil, a la que se le permite sufrir en el abrazo seguro de su padre. Roberto la abrazó, dejando que las lágrimas de la niña mojaran el hombro de su costosa camisa. Acarició su pequeña espalda temblorosa, susurrando consuelo, hasta que el llanto se calmó en una respiración uniforme. 2 semanas después. La mansión de Roberto en San Ángel estaba inundada por la luz del sol otoñal. Las hojas de arce comenzaban a cambiar a tonos rojos, cubriendo el camino de piedra con una alfombra dorada. Sofía había sido dada de alta del hospital hacía 3 días. La cirugía estaba sanando bien, pero las heridas en el alma de la niña requerían mucho más tiempo. Roberto notó el cambio en cada pequeño gesto de su hija. Sofía caminaba en su propia casa con cautela, como una extraña. Siempre se sobresaltaba con el sonido del teléfono o el golpe de una puerta. Y lo que más le dolía a Roberto era que la niña siempre pedía permiso para hacer cosas obvias. «Papá, ¿puedo tomar agua? Papá, ¿puedo ir al baño?». Cada pregunta era un amargo recordatorio de los días en que la niña había sido controlada y abandonada. Roberto decidió que era hora de cambiar, no solo por Sofía, sino por él mismo. El sábado por la mañana guardó su computadora portátil y su teléfono en el cajón de su estudio. Llevó a Sofía a la cocina. «Hoy seremos chefs», anunció Roberto, atando un delantal demasiado grande a su hija. «Pero no sé cocinar. Voy a ensuciar la cocina», dijo Sofía mirando el suelo impecable. «Si se ensucia, la limpiamos. ¿Cuál es el problema?». Roberto guiñó un ojo y luego tomó un puñado de harina y lo lanzó al aire. El polvo blanco cayó sobre el cabello y la nariz de ambos. Sofía abrió mucho los ojos por la sorpresa y luego soltó una risa nerviosa. Juntos amasaron galletas. Roberto hizo deliberadamente galletas deformes y con formas extrañas. «Esto es un dinosaurio sin dientes», dijo señalando un trozo de masa torcido. «No, es un hipopótamo sonriendo», replicó Sofía, moldeando una galleta en forma de estrella a la que le faltaba una punta. «Mamá dijo que las galletas tienen que ser redondas y bonitas para poder comerlas». De repente la voz de la niña se apagó. Roberto se detuvo mirando a su hija con seriedad. «En casa de papá, si la galleta sabe bien, eso es suficiente. Torcida o un poco quemada, sigue siendo la galleta que hicimos nosotros. La imperfección es lo interesante, hija». Cuando salió la primera tanda de galletas del horno, el aroma a mantequilla y vainilla se extendió por la cocina, disipando la frialdad y las reglas rígidas de antes. Sofía mordió una galleta caliente con migas por toda la boca. Ella sonrió, una sonrisa embarrada pero radiante. Esa tarde sonó el timbre. Roberto abrió la puerta. La enfermera Lupita estaba allí sosteniendo una pequeña caja de regalo con un lazo rojo. «Hola, señor Durán. Salí temprano y quise pasar a visitar a mi paciente especial». Sofía estaba dibujando en la sala de estar. Al ver a Lupita, corrió hacia ella, pero mantuvo una distancia tímida. «Hola, guerrera valiente». Lupita se agachó a la altura de los ojos de la niña.
Tengo una amiga que quiero presentarte. Abrió la caja de regalo. Dentro había un suave oso de peluche marrón. Pero lo especial era que en el vientre del oso había una prominente línea de sutura roja, en la misma posición que la cicatriz de la apendicectomía de Sofía. «Este es Teddy», dijo Lupita poniendo el oso en las manos de Sofía. «Teddy también tuvo dolor de panza como tú. Tuvo que ir al hospital para que el doctor le sacara el bichito que le dolía. Ahora está bien y esta cicatriz es su medalla de valentía. Solo los osos más valientes del bosque tienen esta medalla». Sofía abrazó a Teddy sus pequeños dedos acariciando la línea roja en el vientre del oso. Luego tocó suavemente la cicatriz bajo su propia ropa. «¿Duele?», preguntó Sofía en voz baja. «Al principio sí, pero ahora ya no», sonrió Lupita. «Y cada vez que ve la cicatriz, Teddy recuerda lo fuerte que fue». Sofía abrazó al oso con fuerza presionando su mejilla contra el pelaje suave. Por primera vez desde que salió del hospital, Roberto vio en los ojos de su hija un brillo de inocente orgullo, ya no empañado por el miedo o el complejo de culpa. «Yo también soy valiente, ¿verdad, Teddy?», susurró a su nuevo amigo. «Así es», dijo Roberto acercándose y acariciando la cabeza de la niña. «Eres la niña más valiente que conozco». Roberto y Lupita intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que el camino por delante aún era largo, pero los primeros pasos hacia la sanación se habían dado de forma firme. Roberto salió al porche dejando espacio para que la niña y la enfermera conversaran. Miró a su hija a través del cristal, viéndola reír chocando los 5 con la enfermera Lupita. Sacó su teléfono. La pantalla mostraba docenas de correos electrónicos de trabajo sin leer. No los abrió. Entró a la sección de redactar nuevo correo. Destinatario Junta Directiva de Grupo Durán. Asunto: notificación de renuncia al puesto de director ejecutivo CEO. Roberto tecleó rápidamente el contenido. Se cambiaría al rol de presidente no ejecutivo, perdería el poder de operación directa, perdería los viajes de negocios glamorosos y quizás una parte de sus ingresos millonarios. Pero miró dentro de la casa donde Sofía se reía a carcajadas por un chiste de Lupita. Ese era el único bien que no podía comprar con dinero y lo único que no podía permitirse perder de nuevo. La infancia de su hija lo necesitaba aquí, ahora mismo. Presionó enviar. El teléfono fue puesto sobre la mesa. Roberto respiró hondo el aire fresco de la tarde, sintiéndose aliviado como si se hubiera quitado una armadura pesada que había llevado puesta durante tantos años. Abrió la puerta y entró en la casa listo para el trabajo más importante de su vida, ser padre a tiempo completo. El otoño había teñido de dorado los árboles del bosque de Chapultepec, cubriendo la Ciudad de México con un manto de esplendor y nostalgia. El viento frío se colaba entre los rascacielos, trayendo el característico fresco de octubre, pero dentro del gran auditorio del Centro de Convenciones Banamex, el ambiente era inusualmente cálido. Roberto estaba detrás del telón ajustándose la manga de su camisa. Hoy no llevaba un costoso traje de diseñador ni corbata. Vestía una sencilla camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando ver un viejo reloj de correa de cuero en lugar del ostentoso reloj de diamantes que solía usar. Detrás de él, en la gigantesca pantalla LED, el logotipo de la fundación benéfica La Voz de Sofía brillaba intensamente con el símbolo de una tablet estilizada que se abría en forma de corazón. «Es hora, señor Durán», le recordó en voz baja el encargado del escenario. Roberto asintió, respiró profundamente y salió bajo las luces del escenario. No hubo música grandiosa de bienvenida como en los lanzamientos de productos financieros. Solo un aplauso cortés pero curioso de más de 500 asistentes. Eran padres, educadores, psicólogos y empresarios exitosos, personas idénticas al Roberto de hacía 6 meses. Roberto no se paró detrás del atril. Tomó el micrófono, caminó hacia el centro del escenario acortando la distancia con el público. Miró a la multitud y comenzó su historia no con estadísticas secas, sino con una cruda confesión. Hace 6 meses, resonó la voz de Roberto profunda y sincera. Yo era un hombre que pensaba que era dueño del mundo. Creía que amar a mis hijos significaba enviarlos a la escuela privada, más cara vestirlos con ropa de marca e ir de vacaciones a lugares que la gente común solo podría soñar. Todo el auditorio se quedó en silencio. Pero estaba equivocado, continuó Roberto, su voz bajando.
Cometí un error fatal. Mientras yo estaba ocupado ganando dinero para construir un futuro perfecto para mi hija, ella estaba enfrentando el infierno en el presente. Se volteó y señaló la gran pantalla. La imagen del historial de búsqueda en la tablet de Sofía apareció. Las líneas mal escritas ingenuas pero desgarradoras se ampliaron. Dolor de panza al lado derecho, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que mi mamá no se ponga triste si estoy mala? Se escuchó un murmullo entre el público. Algunas mujeres se taparon la boca con la mano. Esto es lo que hizo mi hija de 7 años cuando se le reventó el apéndice, dijo Roberto con los ojos brillantes. No llamó a su papá, no llamó a su mamá. Le preguntó a Google. Porque creía que su dolor era una carga. Porque los adultos a su alrededor, incluyéndome a mí, estábamos demasiado ocupados con el teléfono, con las fiestas, con los contratos, para escuchar el grito silencioso de la niña. Roberto dio un paso más hacia el borde del escenario. La negligencia en la seda es más fría que la pobreza. Les damos a nuestros hijos tablets y teléfonos para que se queden quietos, para que tengamos tiempo libre. Contratamos extraños para que cuiden a nuestros hijos, para que tengamos tiempo para nosotros. Y lo llamamos las mejores condiciones. Pero señoras y señores, el sedante no es amor. El silencio obediente de un niño no es un signo de buena educación. A veces es un signo de profundo trauma. Se detuvo un momento para contener la emoción que le embargaba. La Fundación La Voz de Sofía no nació para recaudar dinero. Estamos aquí para ofrecer cursos sobre paternidad consciente. Establecemos una línea directa 24/7 para los niños que se sienten solos en sus propias casas de oro. Y lo más importante, estamos aquí para recordarles a ustedes, padres ocupados, que por favor dejen el teléfono. Miren a los ojos de sus hijos, escuchen las cosas que no dicen. El discurso terminó. Por un segundo todo el auditorio se quedó en silencio. Luego de repente los aplausos estallaron como un trueno. Todos se pusieron de pie. No eran aplausos sociales, sino una profunda empatía. Muchas personas se secaban las lágrimas a escondidas. Padres con trajes caros inclinaron la cabeza, quizás preguntándose cuándo fue la última vez que realmente jugaron con sus hijos. Pero a Roberto no le importaba el reconocimiento. Su mirada se dirigió más allá de la multitud buscando la primera fila. Allí estaba sentada Sofía. Llevaba un vestido de flores amarillo claro. Su cabello estaba trenzado a los lados. Su rostro era rosado y lleno de vida, totalmente diferente a la imagen de la niña pálida en la cama del hospital, de hacía 6 meses. Junto a Sofía estaba la enfermera Lupita, quien ahora era una amiga cercana de la familia, y el abogado Ricardo, el tío bromista, que siempre le traía dulces a Sofía. En sus manos, Sofía seguía sosteniendo firmemente al oso de peluche Teddy con su medalla de valentía. Al ver que su papá la miraba, Sofía se levantó de golpe. No le temía a la multitud ni a las luces del escenario. Levantó la mano para saludar a Roberto con una sonrisa tan radiante que eclipsó el foco de luz. Era la sonrisa de una niña sanada, amada y escuchada. Roberto saltó del escenario ignorando los escalones. Caminó rápidamente hacia su hija, arrodillándose para quedar a su altura. ¿Lo hice bien?, preguntó, su respiración aún agitada. Sofía se abalanzó abrazando el cuello de Roberto. Le susurró al oído con una voz clara y llena de orgullo. «Papá, estuviste genial hoy. Estoy orgullosa de ti». Esa simple frase hizo que el corazón de Roberto se desbordara. Valía más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado, más que cualquier elogio que hubiera recibido de Wall Street. Esta era la medalla de honor más preciada de su vida. «Gracias, hija». Roberto la abrazó con fuerza, aspirando el olor a sol y champú de su cabello. «Vamos por un helado. Lo prometí». «¡Sí, helado!», exclamó Sofía soltando a su papá y agarrándose fuerte de su mano. Padre e hija se despidieron de Lupita y Ricardo y salieron del auditorio dejando atrás el ruido y la fama. Caminaron por las calles soleadas de la Ciudad de México. El viento otoñal soplaba suavemente en su cabello, trayendo el delicioso olor a castañas asadas del carrito de la calle. La gente apurada pasaba de largo, pero Roberto y Sofía caminaban tranquilamente a un ritmo constante. «Papá, después del helado, ¿podemos ir a ver los patos en el lago?» «Claro que sí. Veremos los patos y luego recogeremos hojas de arce para prensarlas en tu cuaderno». «Sí, y papá, recuerda apagar tu teléfono». Roberto se rió a carcajadas, dando un suave golpe a su bolsillo del pantalón vacío.
Lo dejé olvidado en casa. Las siluetas de los dos, una grande y fuerte, la otra pequeña y juguetona, se proyectaron en la acera de baldosas mezclándose con el brillo dorado del otoño. Después de la tormenta, las semillas de amor cuidadas correctamente finalmente habían crecido más fuertes y radiantes que nunca. Y Roberto sabía que este era el verdadero éxito que siempre había estado buscando. Y esa es la historia para antes de dormir de hoy. Espero que este viaje junto a Michael y la pequeña Sophie les haya conmovido profundamente. ¿Qué piensan sobre la transformación que vivió Michael y el vínculo que logró recuperar con su hija? Nos encantaría leer sus opiniones y sentimientos en los comentarios de abajo. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Este relato nos deja una lección de vida fundamental. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los lujos, sino en el tiempo de calidad y la atención plena que brindamos a quienes amamos. Nos recuerda la importancia de dejar a un lado las distracciones y escuchar verdaderamente lo que nuestros hijos tienen que decir incluso cuando guardan silencio. Queremos recordarles que aunque esta narrativa se inspira en temas y desafíos de la vida real, es una obra de ficción creativa con eventos y personajes dramatizados, por lo que no es un hecho real. Si disfrutaron de esta historia de millonario que descubrió lo que realmente importa y buscan más historias emocionantes como esta, por favor no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.